Esta es una historia real que merece ser contada. Después de la caída de la dictadura, Venezuela entró en una nueva etapa. Una etapa de democracia, de elecciones y de un país que parecía encontrar estabilidad. Pero no todos estaban de acuerdo con ese nuevo rumbo. En medio de ese cambio, y bajo la influencia de lo que ocurría en Cuba, comenzó a tomar forma una idea distinta. Una que no buscaba participar en el sistema, sino cambiarlo por la fuerza. En ese momento, Venezuela estaba bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, un gobierno democrático que intentaba consolidar el nuevo sistema. Pero mientras eso ocurría, sectores de izquierda, como el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, inspirados por la Revolución Cubana, comenzaban a tomar otro camino, uno que no se quedaría en la política y que terminaría dando origen a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, conocidas como la FALN. Con el surgimiento de la FALN, el conflicto dejó de ser una idea y comenzó a convertirse en una realidad. A través de acciones armadas, ataques y operaciones en distintas zonas del país, la guerrilla empezaba a hacerse visible. Ya no se trataba solo de una postura política, era un enfrentamiento directo contra el Estado venezolano bajo el gobierno de Rómulo Betancourt. Y no pasó mucho tiempo antes de que el conflicto escalara. En 1962, todo se hizo evidente. El carupanazo y el porteñazo mostraron que el conflicto había dado un salto, que ya no era solo una guerrilla aislada, sino una tensión que alcanzaba incluso a las propias Fuerzas Armadas. Y fue en ese mismo contexto cuando los primeros grandes enfrentamientos ocurrieron. En mayo de 1962, un grupo de oficiales de la Marina se levantó en la ciudad de Carúpano, un intento de rebelión que buscaba romper con el gobierno de Rómulo Betancourt. Fue conocido como el Carupanazo, pero fue controlado por las fuerzas del gobierno. En junio del mismo año, en Puerto Cabello, se produjo otro levantamiento, el porteñazo, mucho más violento, con enfrentamientos armados y víctimas en las calles, y que también fue sofocado por las fuerzas militares del Estado. Ante estos hechos, el gobierno no se quedó de brazos cruzados. Durante el mandato de Rómulo Betancourt, respondió con firmeza. Se desplegaron fuerzas militares, se intensificaron las operaciones y se persiguió activamente a los grupos guerrilleros. La confrontación ya no era aislada, se había convertido en un conflicto abierto. Pero el conflicto no terminó ahí. En 1964, con la llegada de Raúl Leoni al poder, la situación continuó. La guerrilla seguía activa, con acciones armadas que incluían secuestros de figuras influyentes, con el objetivo de ejercer presión política y generar impacto público, actuando contra el Estado venezolano bajo el gobierno de Raúl Leoni. Mientras tanto, el Estado mantenía su respuesta: operaciones militares, persecución y enfrentamientos constantes. Un país que seguía marcado por la tensión. Nada había terminado. Los años 60 en Venezuela no fueron solo una etapa de cambio, fueron una década de conflicto, marcada por el surgimiento de la guerrilla y la respuesta firme del Estado ante la lucha armada, y un país que enfrentaba tensiones internas reales. Una etapa donde la democracia se consolidaba, pero también era puesta a prueba. Un país sin memoria pierde su rumbo.